cambia de color. El olor. Despide un olor terrible. Ese sucede con el cuerpo humano. ¿Por qué usted cree que hay tantísimas enfermedades físicas? ¿Por qué usted cree? ¿Usted cree que es voluntad de Dios? No. Y está sufriendo y todo, y tiene mil dolores y todo. Ay, yo sufro y lloro porque es voluntad de Dios. Mal, pues esa no es voluntad de Dios, mensa. Eso es no conocer el amor misericordioso de Dios, de que Dios se apruebe, de que Dios convierta las cosas malas en algo bueno, sí. Pero no es voluntad de Dios que usted sufre, llore. Esa no es voluntad de Dios. A ver, sentido común. Padre, madre que me está escuchando, ¿usted le gustaría que su hijo sufriera con una enfermedad de cáncer? ¿Tiene lógica? Como por qué Dios sería su voluntad de que nosotros sufriéramos. Ese no es Dios. Ahora, lo que Dios sí no quiere es que esa enfermedad nos quite la vida espiritual o reneguemos de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús está en el patíbulo, están otras dos personas crucificadas. ¿Quién dice amén? Amén. Una a la izquierda y el otro a la derecha. Uno de ellos voltea y, aún sufriendo el mismo suplicio, aún estando también de la misma manera que Jesús, sin vergüenza, digo, no tiene vergüenza, aún así se burla de él y le dice: hey tú, no que tú eras el Cristo, si tienes tanto poder, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Esta es una vergüenza, de veras, no, con razón lo estaban crucificando. Estaba sufriendo el mismo suplicio y aún así se burla del Señor. Pero el que está al otro lado, ¿qué le dice? hey tú, dice, tú y yo tenemos merecido esto por los crímenes que hemos cometido. Pero este hombre, ¿qué culpa tiene? Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés. En una declaración de arrepentimiento, que él estaba reconociendo su culpa. Yo acepto mi culpa, no me estoy quejando. Lo que me está pasando no me estoy quejando como el otro menso que está allá. Por lo tanto, Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Ciertamente. Hoy mismo. Hoy mismo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy me dan un aplauso al Señor. Hoy mismo. Hoy mismo estarás conmigo. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12. Dice: como por un hombre entró, esto, el que les leo ahorita, pero quiero que la traiga apuntada. Como por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte alcanzó a todos, y todos pecaron. Palabra del Señor. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Por un hombre quién? Pecamos. Por un hombre, o sea, ¿por quién es ese hombre? Por Adán. Adán y Eva, o sea, por él entró el pecado y por ese pecado entró la muerte. Quiere decir que en el momento que entró la maldad a través de nuestros primeros padres, ese cuerpo glorioso con el que Jesús, el que el Señor los había hecho, ahora iban a morir, se iba a deteriorar, se iban a enfermar, iban a sufrir. Si no hubieran pecado, ellos no hubieran conocido el sufrimiento. ¿Saben que en el cielo no se sufre? Dice: ay, miré la alma de mi abuela que está en el cielo y está llorando. ¿Cómo? Si en el cielo no hay llanto, dolor ni desesperación. Dice una señora ahí en el grupo de oración que yo iba, no les voy a decir en cuál porque lo echo de cabeza, pero está aquí detrás de ese cerro. Me dice así: ay, hermano Jaime, el otro día le estaba haciendo la comida a mi esposo que llegó del trabajo y estaba calentando las tortillas, de esas que traje ahí del Toro Market. Y, ay, ya dije de dónde, no va a ir a comer ahí. Entonces mira la carita de la Virgen que se pintó en la tortilla y estaba llorando. ¿Quién? ¿El esposo, usted o quién estaba llorando? La Virgen estaba llorando la tortilla. Le dije: ay, hermano, usted no regusta porque no se sabe la tonada.
Le dije, ¿sabía que en el cielo no hay llanto, dolor ni desesperación? No me imagino a la Virgen llorando allá en el cielo. Dije, en el cielo no hay sufrimiento. Allá no, dije, por lo tanto, cuando usted vaya al cielo, cuando se llegue al cielo, en el cielo no se sufre. Porque el cielo, si en el cielo se sufriera, entonces no sería cielo. En el cielo no hace falta ni sobra nada, porque donde está Dios no hace falta ni sobra nada. Aquí dice amén. Amén. Por lo tanto, esa es la gracia de Dios, que cuando nosotros llegamos allá, es un cuerpo glorioso y llega uno para la eternidad. Pero también dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, con su muerte y su gloriosa resurrección, pagó todos nuestros pecados. ¿Pagó qué? Pero el que se arrepiente, el que se acerca al Señor, así como el crucificado que le dijo, yo tengo merecida esta pena. El que se acerca al Señor dice, vuelvan a mí con llantos, con lamentos, con ayunos, desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a mí con todo su corazón. Así como el hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Cuando fue y gastó toda la fortuna, le dio pueblo a la hilacha, pero en el andar en el libertinaje, ¿cuáles fueron las consecuencias? Se gastó la lana. Perdió todo. Es decir, cuando nosotros nos alejamos de Dios, perdemos la gracia. ¿Me explico? Cuando estamos cerca de Dios, lo tenemos todo. Tenemos su gracia, dice el Señor, mi gracia te basta. Ahorita vamos a explicar lo que es esa gracia. Dice la palabra de Dios, porque todos pecaron, entonces están privados de la gracia de Dios. Fíjese lo que dice la carta de los Romanos capítulo 6 verso 22. Dice así la palabra de Dios. Dice, ahora en cambio ustedes han sido liberados del pecado y sirven a Dios. ¿Quién les sirve aquí? Levanta su mano. Todos. Nomás los de este lado, de acá no. Bueno, todos les servimos aquí. Fuimos liberados del pecado y le servimos a Dios. ¿Sabe por qué fuimos liberados? Levanten la mano los bautizados. Alabado sea el Señor por el bautismo para el perdón de los pecados. ¿Qué dice amén? Entonces le servimos a Dios. Hasta ahí vamos bien. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, y están cosechando los frutos cuando creen en santidad, y en el final será una vida eterna. Voy a detenerme aquí tantito. Dice la palabra de Dios que nosotros nos entregamos pues a Cristo, le servimos a Él, o sea, venimos a la iglesia y vivimos una vida en santidad, o se le llama un estado de gracia. Si nosotros morimos en ese estado de gracia, si nosotros morimos en santidad, como dice el dicho, que Dios nos haga recompensarnos, usted va al cielo con el Señor a una vida eterna. ¿Quién dice amén? Den un aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Me voy yo a prepararles un lugar. Le voy a preparar un cuartito ahí, le voy a preparar una casa. Dice, hay muchas mansiones. Dice, yo me voy primero. Es una promesa del Señor. Entonces sigue diciendo aquí, de ley 22, dice aún, y será la vida eterna, o sea, al lado del Señor. Dice, por una parte está el pecado. Híjole, también que íbamos. Él nos paga con la muerte. Por otra está Dios. Él nos regala la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra del Señor. O sea, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que cuando nosotros, si estando en esta vida nos salimos de Dios, ¿nos salimos qué? Nos salimos de su gracia. Si elegimos la vida de pecado y morimos en vida de pecado, dice aquí la carta a los Romanos que el pecado trae la muerte, a una muerte
eterna. Ay Dios, no pretendo acá meterle miedo, pero es la lectura que leyó el Padre y el tema que me tocó hoy. Y eso es lo que está diciendo ahí. Por otro lado, aquí mismo en la carta a los Romanos dice así. Dice, ¿cómo podría ignorar esto? Dice, en cuanto ustedes se entreguen a alguien para ser sus esclavos y cumplir sus órdenes, estos son sus esclavos y tienen que obedecerle. Si este dueño es el pecado, irán a la muerte, pero si obedecen a la fe, llevarán a una vida santa. Palabra del Señor. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice que cuando uno se entrega al pecado, por decir así, vamos a poner un ejemplo. Si un ser humano se entrega, hay muchos pecados, pero hay 7 son peligrosos. Yo les llamo el cáncer espiritual. Que esos pecados, los 7, ¿cómo se llaman? Los 7 pecados, ¿qué? Capitales. ¿Por qué son capitales? Porque producen otros vicios, producen otros pecados. Si un ser humano, una persona se entrega, por decir así, al pecado, se me ocurre ahorita al de lujuria. Si una persona se entrega a lujuria y es uno de los 7, entonces el demonio que sedujo a cometer ese pecado va a generar otros pecados. Y quiere decir que la persona, por ejemplo, se entregó a lujuria y de repente se le pone en la mente y cae en masturbación. Y como es lujuria, pornografía. Y como es lujuria, híjole, entonces adulterio. Y como es lujuria, fornicación. Y como es lujuria, pasiones desordenadas. Y como es lujuria, violación. Y como es lujuria, pedofilia, pornografía infantil. Y ahí se va la cadenita. Y ya no lo puede controlar. Ya no le impulsa a hacerlo. Se entregó, se hizo esclavo. Y todo esclavo tiene un amo. Ya no vive en estado de gracia, ya vive en pecado mortal. Cuando una persona se entrega a uno de estos 7, ya no puede parar. Continúa y continúa y continúa y se hace esclavo. Y dice la palabra de Dios, el padre no siempre estará en casa, pero permanece el hijo. Esto quiere decir que el esclavo tiene hijos, y ahora el demonio que los seduce a cometer ese pecado dice, ese hijo también me pertenece. Por eso nunca han visto que el abuelo murió de borracho de ese vicio, y todos sus hijos son unos borrachales, y sus hijos de sus hijos también son peores, y siguen, continúan, y yo no estoy hablando de esto. Pero imagínense, son 7 y cada uno de esos 7 va incrementando, se hace esclavo. Entonces la persona no vive en gracia, vive en pecado mortal. Y como cae en pecado mortal, entonces la persona está viviendo lejos de Dios, separado de Dios. Dice el catecismo de la iglesia, para que el pecado sea mortal, porque he dicho, ¿y qué es un pecado mortal? ¿Qué es vivir en pecado mortal? ¿Cuál es la gravedad entonces, la consecuencia de vivir en pecado mortal? Dice el catecismo de la iglesia católica en el apartado 1859, dice que el que comete con plena conciencia y entero conocimiento, es decir, que cuando la persona sabe lo que está haciendo, sabe que esto está mal, tiene pleno consentimiento, tiene plena conciencia, y de maneras de babas va y se mete. Eso es mortal, porque sabías lo que estabas haciendo. Por eso hay muchos demonios todos los demonios no tienen perdón de Dios por el pleno conocimiento que tienen. Pero el vivir en pecado mortal es una cosa, y el vivir en vida, ¿cómo se llama, Jenny? Habitual. En vivir en pecado habitual, es decir, tengo pleno conocimiento de lo que estoy haciendo y sé que está mal, y todo el mundo sigo viviendo.
entonces ahí sí la persona está metida en un rollo bien grande. Ay, gracias, hermano, gracias. ¿Por qué? Porque está viviendo en pecado, o sea, no está viviendo en santidad, no está viviendo en gracia. Entonces aquí tenemos un problema. Porque resulta que la persona viene a la iglesia, viene al grupo, y uno puede vivir en pecado mortal y nadie se da cuenta. O también algunas veces los coordinadores saben, pero se hacen de la vista gorda. Mejor lo dejan así cuando no saben que se están metiendo en el mismo lío. ¿Por qué? Porque sabe que están mal y los está permitiendo. Hay entonces hay varias maneras, consecuencias de vivir en pecado mortal. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado 1855, dice: el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios en su último y bienaventuranza, prefirió el bien inferior. ¿Qué quiere decir esto? Tres cosas dicen acá. Dice primeramente que el pecado mortal mata la caridad en el corazón. Es decir, la persona tiene una decisión: la ley de Dios, la voluntad de Dios, lo que Él me manda o lo que yo quiero. Yo quiero vivir en pornografía, me importa un comino. Y la persona vive en pornografía. Yo quiero vivir en fornicación y me vale. Y me junto con la persona esta. Y ya ha sido casada. Hubo un momento que decidió. Hubo un momento que tuvo esa decisión. Hubo un momento cuando todavía no está tan avanzada la cosa. Hubo un momento para poder decir sí o no. Cuando yo estaba joven, bello y esbelto, bueno, todavía, pero cuando estaba soltero, y cuando yo tenía por ahí unos 15, 16 años, a esa edad, cuando yo me empecé a fijar en las mujeres, lo que primero pensaba: ¿será casado o será soltera? Y me dice una vez un amigo: ay, ¿qué tiene? Da lo mismo. Y yo: oh, no. Y yo era un paganazo en ese entonces, yo no sabía nada de Dios. Dije: si es casada, yo no tengo nada que ver ahí. Cuando mi esposa y yo éramos novios, cuando ya empezamos nosotros ya a platicar: oye, ¿te quieres casar conmigo? Mi esposa, cuando le propuse matrimonio, nunca me cruzó en la mente irme jungido con ella. Jamás. Hay algo que me decía: haz las cosas bien, como porque hacerlas mal. Hubo un momento exacto donde uno puede continuar y donde uno puede retroceder. Pero ¿qué es lo que ahí donde se encuentra la voluntad de Dios? Señor, ¿qué tú quieres? Ya conociendo la ley de Dios, yo sabía que estaba mal seguir si nada más me junto con ella. Yo sabía que estaba mal y yo no sabía nada de Dios, yo no sabía nada de Biblia, pero hay algo que me decía: no, yo voy a hacer las cosas bien. Y hablamos con su familia de ella. Y nos dijo alguien: ay, ¿por qué no van a se juntan y ya? No. Esos eran su rancho, el mío no. Esos eran su familia, la mía no. Hicimos las cosas bien desde el principio. ¿Cómo somos perfectos? No. Pero hubo un momento para decidir. Entonces, el problema está acá: que cuando uno vive lejos de Dios, hay consecuencias espirituales, hay consecuencias físicas, hay consecuencias por todos tipos, consecuencias de enfermedades, consecuencias espirituales del corazón, por todos lados. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1857, dice: la raíz del pecado está en el corazón del hombre. O sea, viene un momento, hermanos, que en tu corazón el diablo va a llegar y te va a aconsejar algo. En tu alma, en ti, y yo: hazlo, no lo hago. Y te aconseja. Y dice en el Evangelio de San Juan que el ladrón, cuando entra a robar, dice: el que entra al corral de las ovejas por cualquier otro lado y no por la puerta, es un ladrón y un salteador.
Dice, cuando llega el pastor de las ovejas, dice, las ovejas escuchan su voz, reconocen su voz, reconocen la voz de su pastor. Otra voz no la reconocerán. Sí, pero ¿qué tal si se mete por el ladrón por una ventana? ¿Por dónde se metió esa voz que le hicimos caso? Entonces, dice ahí la carta a los Romanos, puesto que todos pecaron, todos están privados de la gracia de Dios. Ahora sí vamos a la gracia de Dios. Todos pecaron, o sea, todo ser humano, o más que nada ya ahorita estas fechas, porque está el sacramento de la reconciliación. Pero cuando hay pecado mortal, se pierde la gracia de Dios. Y con gracia de Dios es una bendición grande. Por ejemplo, primero vamos a hablar de esto. La persona cuando está en pecado mortal no se puede confesar. Bueno, vamos a ver quiénes sí y quiénes no. Amén. Hay unos que sí, unos que no. Voy a explicar por qué. No puede tomar la Eucaristía si está en pecado mortal. ¿Quién dice amén? Amén. La pregunta acá es que si estando en pecado mortal y toma la Eucaristía, híjole, dice la palabra de Dios que se traga su propia condenación. Y si siguen leyendo más adelantito, dice, por esta razón están todos enfermos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Por esa razón están todos enfermos. Hermanos, las enfermedades físicas no nacieron patológicas, genológicas. Es genética, porque mis abuelos, no, hermano, es la degeneración del mismo pecado. Acuérdense, este cuerpo fue hecho para nunca morir. El pecado trae muerte, primero enfermedad. El cuerpo se deteriora, miles de enfermedades. Esto es desde los inicios de la creación, no es algo que apenas empezó. Imagínense, póngase a pensar en sus descendientes, qué rama genealógica trae usted mismo. Sus papás, sus abuelos, tatarabuelos, sus bisabuelos, sus bisabuelos. O sea, ¿habrán tenido vidas santas? ¿Eran santos? ¿Cómo murieron? Antes nosotros de conocer al Señor, ¿cuántas veces usted tomó la Eucaristía indignamente? ¿Cuántas quinceañeras no fue y antes de conocer al Señor? ¿Cuántas bodas no fue y porque todos se van a comulgar? Usted le valió gorro, se paró a comulgar. ¿Usted cree que quedó nomás ahí nomás? No, hay una consecuencia, hermano. Está el castigo eterno que se borra con la confesión y está el castigo temporal y ese no se borra. El efecto de pecado, ese continúa. Y dice ahí la palabra de Dios, por eso están todos enfermos. Explíqueme usted a mí cómo un niño de 3 años tiene cáncer. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo un niño nace deforme? ¿Cómo? La deformación del cuerpo, hermano. Entonces, a una persona en pecado mortal no se le impone las manos porque está en pecado mortal. Mire, déjeme explicarle algo. Por eso no hay sanación en los grupos de oración muchas veces, porque hay pecado mortal presente en el cuerpo. Cuando hay una herida grande en el cuerpo humano y hay pus, está suporando pus, ¿usted puede curarle, cerrarle la herida, coserle ya? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué necesita hacer? Limpiar, quitarle la pus, ¿verdad? Yo una vez miré como un niño le apachurraban una pata infectada, una herida, y me acuerdo que la mamá y una enfermera al niño le apretaban y chorros de pus con sangre salían, y yo, no me cosen así ya, y me dice la enfermera, no, mijo, tenemos que sacar toda la pus, porque si se cierra de esa manera, le cae gangrena a la patita al niño. Lo mismo con nosotros. Cuando nosotros estamos en los retiros de sanación, y la prédica buenísima, las oraciones buenísimas, pero la persona no pudo sanar
¿Por qué? Porque hay presencia de pecado. Por eso, cuando usted vaya a una misa de sanación, tiene que ir bien confesadito, tiene que ir bien ayunado, para que la gracia pueda hacer su obra dentro de la persona. Por eso los predicadores, los pastores, por eso los servidores, antes de servir en un retiro, tienen que ir bien confesados, tienen que ir ayunados, tienen que ir bien orados, tienen que ir bien consagrados, para que la gracia fluya. Ahora, por otro lado, ya vamos a terminar, ¿verdad? Por otro lado, cuando hay presencia de pecado, pongan mucha atención. A los retiros solamente Dios sabe quién viene y en qué anduvieron. El servidor, ponga atención en esto. En los retiros de sanación no sabemos quién viene, en qué han andado. Si la persona vive en pecado mortal, lo que trae la persona se le puede venir al servidor. Y más si el servidor va e impone manos, dice la palabra de Dios. Ahí nomás para un dato, la primera carta de Timoteo, capítulo 5. A ver, ya vamos a terminar. Bueno. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: no impongan a nadie las manos a la ligera, no sea que te hagas cómplice de los pecados del otro. ¿Cómo dice? No sea que te hagas cómplice de los pecados del otro, o sea, al que le están imponiendo las manos. Dice: consérvese sin mancha. Los pecados de algunos hombres son conocidos antes de ser examinados, los de los otros, en cambio, solo después. Palabra del Señor. Es decir, ahí le va, hermano servidor, porque no hay uno que otro babas por ahí de que están viviendo un pecado mortal y los dejan servir. Si la persona está viviendo el pecado mortal y va y toca a otro hermano, lógicamente, si están orando por él es porque tiene una enfermedad espiritual. ¿Quién dice amén? Amén. Si la persona no está en estado de gracia, lo que trae la persona se le viene. ¿Y qué trae si trae pecado de lujuria? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, lo que sucedió. No le voy a decir en dónde, pero aquí cerquita, tras de ese cerro nada más, había una pareja muy bonita. Y aquel tío le impone las manos a alguien y no andaba bien, y era un matrimonio ejemplar. Y de repente el hermano aquel, de la nada, se le antoja la hermana de alguien más del grupo y se le pone entre los ojos.